Perdón, pequeña, ¿es esta la pensión Pelele? Pues no es la pensión, no. No es esta. No. ¿Seguro? No. ¿Cómo está? Pase, penetre sin llamar. Gracias. Oiga, ¿es esta la pensión Pelele? Sí, esta es la pensión Pelele. Perdón, ¿es usted el señor Pelele? Sí, el mismo que viste y calza, un 44. Ah, muchas gracias. ¿Tiene usted habitación con cama? Habitación con cámara. ¿Quiere con agua corriente? No, la prefiero con agua extraordinaria, con agua de mar. De marca. Agua de mar. Sí. Esto no traerá usted bichos, ¿verdad? No, nada. No, sí, se lo digo porque los bichos son por cuenta de la casa, ¿sabes? Ah. Vamos a ver, ¿qué habitaciones hay disponibles? Vamos a ver. Aquí hay una muy buena. Sí, muy buena, pero claro, está completamente llena. Ya. Luego tenemos otra también muy buena, pero pilla algo lejos, ¿sabes? Al final del pasillo. No, al final de Rusia, ¿sabes? Claro, no. ¿Y cuánto paga esa habitación? No, la habitación no paga nada, el que tiene que pagar es usted, ¿sabes? Vamos a ver. Entonces... Aquí hay otra bien, otra aquí cerca, aquí al lado, más barata, esta es muy baratita, sí, con camas empotradas. En la pared, ¿no? No, las llamamos empotradas porque es donde duermen los potros, en la cuadra, ¿sabes? Yo por mí la aceptaría, pero por no molestar a los animales. Vamos a ver la 216, a ver si le... Esta. ¿La podemos ver? Pase por ahí. Sí, que vean qué más tranquilo hace. Pase. Siempre se engancha esta maldita llave. Bueno, es igual, pase así. Esto es para dormir, ¿no? A la cama. A ver. ¿Sí? Pues se duerme bastante bien. Sí. Muy hermosa. Me muy gusta, hermosa. Me encanta. ¿Ha traído usted sábanas? No, ¿por qué? Hombre. En todos los hoteles que estuve antes tenían sábanas. Por eso mismo, ¿qué trabajo le había costado quitarles unas cuantas? Una de aquí, otra de allá. Pues sí, me gusta la habitación. Oiga, ¿y de comer qué? Pase, salga. De comer le voy a decir una cosa, mire. Antes dábamos algo, pero ha habido muchos abusos. Imagínese que había huéspedes que se empeñaban en comer todos los días. Y claro, hemos tenido que poner una tasa en esto. Entonces, ¿ahora qué dan? Pues mire, ahora freímos un huevo y lo sorteamos. Y al que le toca se le da, pero eso sí, con su yema, con su clara. Y luego, ganando un suplemento, se le da la cáscara. Muy bien. Yo no es que quiera insistir en el coste de la hospedación, pero viajero que entra, viajero que se queda. Para siempre, claro. No, así de delgadito. Pero claro, conviene porque como en realidad tenemos unos pasillos tan estrechos. Ya. ¿Y qué tendría que abonar por la habitación? Por la habitación, pues son 75 pesetas con cama. ¿Y la pensión completa? ¡Uy, no, qué va! La pensión está siempre vacía. ¿Qué más quisiera yo? Si me refiero al coste de la hospedación. Pues eso depende. ¿De qué? Del tamaño del huevo frito. Claro. Oiga, ¿y poniendo yo el aceite? Hombre, en el aceite le podríamos hacer una bonificación de 1 peseta por hora. ¿Y poniendo yo el huevo? ¡Ay, si pone usted el huevo! Le ato por una pata al fregadero y se queda usted para toda la vida aquí. Adiós. Eso. ¿Y por las mañanas qué dan? Por la mañana le damos los buenos días. Eso es de mucho alimento, pero no dan desayuno. No, mire, en esta su casa no damos desayuno porque luego se les quita la gana del huevo frito, hombre. Claro. Así que por la mañana un huevo frito y por la noche. Entonces, ¿qué tendría que pagar diariamente? Pues mire usted, diariamente son 75 pesetas sin dormir. Y durmiendo, pues, 200, 300, 500, 800... Eso ya depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que lleve usted en la cartera, porque cuando está durmiendo el cliente es cuando se aprovecha el momento. Oiga, le quería hacer una pregunta. ¿Usted quiere dormir con pijama? No. Prefiero dormir solo. No me gusta dormir con desconocidos, no. Bueno, esto le voy a hacer una advertencia. Ten cuidado porque es que en la habitación del lado tenemos la vajilla. Está la vajilla. ¿Y qué cree usted? ¿Que se la voy a robar? No, es la vajilla, una huésped así de bajita. Mucho más baja que usted, ¿sabe? Y tiene un genio, tiene un carácter. A mí no me gusta molestar a nadie, no. Bueno. Entonces, ¿qué? Se queda usted, ¿no? Pues no. Me marcho. ¿Cómo que se marcha? Sí, me marcho. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no le gusta la casa? No, si la casa está bien. Pero no le gustan las paredes. Las paredes también están bien, ¿no? Y no le gusta la grúa, no le gusta la No, jirafa. La jirafa está bien también. No le gustan mis piernas. Pues no es tan mal, ¿no? Pero tampoco es... No le gusta la raspa. Sí, pero no es eso, La ¿no? música moderna. Tampoco, ¿no? Entonces, el precio. No es eso, no. Entonces, ¿qué es lo que...? Es que hay algo que no acaba de llenarme. ¿El qué? Dígame el qué. El huevo frito. ¡Ojo! ¡Máquina de calamares!